Bueno, lo primero de todos, bienvenidos. Vamos a hablar de algo que hoy en día está muy en boga, ¿no? Como es la ciberseguridad y que nos debería de preocupar a todos. Lo primero de todo es presentarme. Mi nombre es Javier Peláez, pertenezco al Gabinete de Recolocación Industrial. Me gusta ayudar a las personas y espero que en esta mañana de hoy pues pueda facilitaros herramientas o algún tipo de consejillo para que podamos hacer las cosas bien ahí fuera y podamos, bueno, pues en este caso, actuar en las redes y en Internet pues de forma segura y sin ningún tipo de problemas y, bueno, aprovechando todo lo que esta potente herramienta que nos interconecta a todos a nivel mundial, pues nos ofrece, ¿no? Entonces, bueno, pues me tenéis a vuestra disposición no solo ahora, sino en el futuro, por si deseáis, bueno, pues ampliar esta información, ¿no? Otro tipo de cuestiones y si yo puedo ayudaros, pues estaré encantado de hacerlo. Y ya digo que simplemente tendréis por aquí para poderlo hacer, ¿de acuerdo? Pues lo dicho, vamos a hablar de ciberseguridad, vamos a hablar de cómo actúan los hackers, vamos a hablar de cómo de seguridad es vuestra contraseña, vuestros correos electrónicos, vamos a saber identificar o vamos a intentar dar unas pinceladas, porque después tendréis tiempo vosotros en vuestros hogares y con vuestra gente de investigar si esta materia os interesa en especial. Vamos a intentar, ya digo, bueno, pues ver un poco cuáles son las principales herramientas para conocer cómo de seguras son nuestras contraseñas, nuestras redes sociales, cómo de blindados estamos de cara pues al mercado y a aquellas personas que vienen o que potencialmente en cualquier lugar del mundo pueden hacernos daño, hackeando nuestras cuentas, pirateando nuestros ordenadores, y es por eso por lo que entiendo de máxima actualidad y de máxima importancia todo lo que vamos a ver esta mañana, ¿no? La metodología es la siguiente. Intentaremos entre todos que sea muy interactiva. Dar las gracias también por su presencia a Miguel, que está aquí para podernos echar una mano y ayudar como uno más. Y la metodología es muy activa y muy interactiva, ya digo, y sobre todo muy dinámica y muy práctica. Por eso sí que me gustaría que, a pesar de que somos 40 personas y que efectivamente tenemos que coordinarnos adecuadamente, sí que me gustaría, digo, bueno, pues que entre todos podamos hacerla muy práctica y muy productiva, y para eso necesito vuestra colaboración activa, ¿de acuerdo? Esto no se trata de dar una clase magistral, porque no estamos aquí para esto, sino que vamos a intentar entre todos dar unas pinceladas sobre un aspecto muy importante que a todos nos atañe y que después podemos, efectivamente, en nuestros hogares, pues ampliar la información que estimemos. La metodología, digo, es muy práctica, muy dinámica, tendremos descansos a lo largo de los módulos de la mañana, 10 minutos, 15 para poder soltar las piernas y también hacer networking con nuestros compañeros, conocernos entre todos y debatir, ¿por qué no?, los temas que a lo largo de la mañana vamos a ir tratando. Los módulos se establecen en 70 minutos y el primero de ellos, ya digo, es el de ciberseguridad, que espero que sea de vuestro agrado. Y si tenéis cualquier duda, consulta, o si tenéis necesidad de comentarme cualquier cosa, pues estoy, ya digo, a vuestra disposición, porque necesito tener vuestro feedback y vuestros comentarios bueno, pues sobre este particular que vamos a tratar ahora, ¿no? Veis que encima de las mesas, que además tenemos estas mesas como de boda, ¿no?, así redondas para que podamos interactuar entre varias personas, que yo creo que son más productivas que las cuadradas de los pupitres de toda la vida. Digo que encima de las mesas tenéis los POSIT, tenéis el material de los rotuladores, tenéis las etiquetas y además tenéis unos cartelones que os invito, por favor, a que pongáis los nombres, porque de esta forma, como yo me he presentado, que soy Javier, cuando tengamos un poco más de confianza ya me podéis llamar Javi si queréis, que en ese sentido es una broma, ¿no? Pero me refiero a Javier o Javi, me da igual. Y necesitaría saber un poco, a pesar de que no voy a poder conoceros en profundidad por razones obvias y limitantes del tiempo, pero sí que es cierto que me gustaría saber cómo os llamáis para cuando me dirija a vosotros, pues poderlo hacerlo adecuadamente. Y sin más dilación vamos a comenzar. Fijaos, os vamos a dar unos datos que son absolutamente abrumadores, que no sé si los conocíais. Pero efectivamente, desde 2013, o sea, antes de ayer, se han robado casi 4 millones de registros por vulneraciones de hackers,
de crackers, que después veremos la diferencia. Que esto significa que una media de 44, 45 por segundo todos los días se están robando en el mundo. Fijaos, las cifras están absolutamente, pues realmente importantes que esto significa, ¿no? ¿Qué más datos? Todos los días 230.000 muestras nuevas de software malicioso aparecen en el mundo. ¿Qué significa esto? Pues que si nosotros pensábamos que había ciertos riesgos, cuando conocemos ese tipo de datos seguramente estaremos un poco más, preocupados, ¿no? Digamos, preocupados y al acecho de qué es lo que nos está rodeando dentro del mundo de Internet, ¿no? Y qué riesgos para nuestra persona y para nuestra, ¿por qué no?, empleabilidad y para nuestro entorno más íntimo, pues está acechándonos, ¿no? Digo para la empleabilidad porque todo esto de los hackers está muy enfocado también al mundo laboral, ¿no? Para cuando salgamos ahí fuera y tengamos una marca personal, ¿no? Que lo vamos a ver también después en uno de los módulos, también el marketing que no solo digital tienen las empresas, sino también que tenemos y debemos cuidar nosotros, ¿no? Por eso digo que es muy importante también en el entorno personal, pero también en el entorno de la empleabilidad, de buscar un futuro ahí fuera y tener un buen posicionamiento. Es muy importante tener en cuenta todos los riesgos que nos acechan a diario, ¿no? Y estamos hablando de, fijaos, 230.000 muestras de nuevo software malicioso. Esto es brutal. ¿Conocéis estas cifras? Amparo, ¿verdad? Es abrumador. La verdad es que uno cuando conoce y empieza a conocer este tipo de datos más en detalle, pues realmente pues se queda uno de piedra, ¿no? Pero incluso más datos. Fijaos. Antes de poneros un vídeo que yo creo que es de interés, me gustaría que vieseis hasta qué punto las empresas de todo tipo, las organizaciones e instituciones de todo el mundo se toman en serio este tipo de cosas, ¿no? Para 2020, las empresas y organizaciones se prevén gastar a escala mundial más de 100.000, ¿no? Más de 100.000 millones de dólares al año en software, servicios de ciberseguridad. Por un lado, esto nos lleva a una conclusión muy rápida. Esto no es ninguna broma. Tenemos que estar muy pendientes de lo que nos está rodeando. Tenemos que estar muy pendientes de por dónde va el mundo. En un mundo además interconectado, globalizado, en el que el Internet ahora mismo es absolutamente clave. Pero además tenemos que llegar a otra reflexión. Aquellos de vosotros que después de estas pinceladas de esta mañana quiera profundizar y esté en su casa, investigue más sobre estas cosas, podrá ver que tiene una salida profesional bastante interesante en este ámbito, ¿no? Más allá de la carrera universitaria o formación específica o curso de especialización o máster o un ciclo superior pueda realizar, el tener conocimientos concretos y específicos sobre esta materia, pues le va a dar una empleabilidad y va a ser atractivo en el mercado. Esto es muy importante, ¿no? Pero volvamos para atrás. Simplemente quería señalar esto para que vieseis la importancia que tiene esto, ¿no? ¿Qué vamos a ser capaces cuando terminemos la sesión? O vamos a intentar ser capaces o vamos a intentar tender a poder manejarnos en esta sesión. Bueno, pues vamos a intentar hacer un cronograma, vamos a saber hacer cronograma de datos, dónde están los datos peligrosos, en qué tenemos que focalizar nuestra atención. Tendremos información experta de cómo actúan los hackers versus cracker, qué diferencia hay entre unos y otros, cómo actúan en el mercado. Podremos detectar y además podemos crear, después vamos a verlo, estafas de phishing. ¿Y qué es esto del phishing? Después lo vamos a explicar. Cómo los crackers y las personas maliciosas, que en todos los ámbitos de la vida las hay, lamentablemente, pero en Internet también, y ya vemos que también manejan cifras brutales, pues cómo actúan, ¿no? Vamos a intentar ponernos y empatizar y ponernos en su lugar, para de esta forma, y una vez poniéndonos en su lugar, vemos un poco las herramientas, cómo piensan, cómo sienten y qué aspecto tienen, porque vamos a ver que igual se sale un poco del prototipo de hacker o de cracker que podíamos tener seguramente pues influenciados por el cine y por las series que podíamos tener todos nosotros, ¿no? Y podremos también resolver las amenazas de seguridad que en todos los ámbitos nos afectan. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Alguna pregunta? ¿Os parece interesante esto?
Raúl pone ahí, ¿verdad? Vale. A Veo mí que... me parece fascinante, tengo ganas de ver esto. Las estadísticas son espeluznantes, la verdad. Sí, Miguel, la verdad es que muchas veces se desconoce este tipo de datos, pero cuando te encuentras con la realidad de cara, pues efectivamente te das cuenta de la dimensión de lo que nos ocupa esta mañana, ¿no? Es algo realmente importante, es algo a tener en cuenta. Tampoco hay que irse para casa espeluznado, pero sí que es cierto que esto nos va a permitir, bueno, pues darnos cuenta de la dimensión de lo que estamos tratando a lo largo de la mañana, ¿vale? Me podéis interrumpir, ya digo, cuando queráis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues vamos a avanzar y fijaos, vamos a hacer un ejercicio para ir soltando las piernas y los músculos y también para irnos conociendo, porque también el objetivo de esta mañana es que entre todos, delante de mí y cuando yo no esté delante, podamos intercambiar información y entre todos nos retroalimentemos sobre este tema de la ciberseguridad que a todos absolutamente nos afecta. Veis que tenéis encima una lista de aplicaciones y sitios web y dispositivos que vamos a ver a lo largo de la mañana después, ¿no? Cómo actúan unos malware, unos tipos de software maliciosos que nos van a robar o van a intentar robarnos aplicaciones, nos van a piratear el ordenador en remoto. Pero ahora mismo lo que vamos a hacer es, con los POSIT que todos tenéis, nos vamos a poner en grupo y durante 2 minutos vamos a poner de forma individual, si queremos lo compartimos, pero es de forma individual, vamos a poner un listado de las aplicaciones, sitios web y dispositivos que utilizamos desde que nos despertamos hasta que por la noche nos acostamos, ¿no? Si queréis un orden de prioridad, bueno, pues ponéis prioridad, ¿no? El primero que utilizo, o el más importante, el criterio que utilicéis, es, Instagram, ¿no? Ahora que está tan de moda y que está tirando bastante, pues Instagram, ¿no? Y el segundo, Facebook. El tercero, pues LinkedIn, porque, bueno, pues estoy en proceso de búsqueda activa de empleo y estoy posicionándome para crear una red de contactos importante. El cuarto, bien, pues a partir de ahí vamos después a debatir y vamos después a hacer unas reflexiones sobre esto. Os dejamos 2 minutos, ¿de acuerdo? Y si tenéis cualquier duda me decís. Ya digo, cada uno de los POSIT vais poniendo la aplicación o sitio web que soléis entrar por orden de prioridad a lo largo del día, ¿de acuerdo? 2 minutos, por favor. Venga. ¿Habéis terminado? ¿Sí, María? María, cuéntame. ¿Tú qué has puesto? Mira, ahí nos parecemos, la verdad. Yo también lo utilizo mucho esa red. Muy bien. 8. 8 o 9. ¿Cuántas tienes? 9. No está mal, no está mal. ¿Pedro? Miguel, ¿tú cuántas? ¿Qué has puesto? Yo uso 12 aplicaciones 12. todo el día, sí. Bueno, no está mal, ¿eh? ¿Y nos podrías decir cuál es la que más frecuentas? El Gmail es una de ellas. Por razones personales tengo 2 cuentas, la de trabajo y la personal. Y luego otra aplicación que se llama Slack, que es una aplicación que usamos en el trabajo para comunicar. Ah, impresionante. Muy bien. 12, ¿eh? ¿Y de dónde sacas el tiempo para otras cosas? La verdad es que es impresionante, ¿no? Estoy muy Como... conectado, de verdad, demasiado conectado. Tengo que desintoxicarme de la tecnología, creo. Fijaos que a colación de lo que dice vuestro compañero Miguel, ayer escuchaba una noticia que es, bueno, cuanto menos curiosa, que es que hay una aplicación informática, no sé si alguno habéis oído la noticia, hay una app que sirve para desengancharse de las apps. Es una cosa paradójica en sus propios términos, ¿no? Pero hasta ese punto hemos llegado de estar interconectados, ¿no? Hasta el punto de que hay una app que nos salva de caer enganchados en otras apps. Entonces, salía ayer en los medios y bueno, decían los expertos que cuanto menos era curioso. En fin, que hay que aprovechar incluso los nichos de mercado dentro de las apps, ¿no? En fin, seguimos avanzando, si os parece. Bueno, entonces, nos ponemos... Un piso, perdona, te ayudo, Javier. Ese era el vídeo del hacker. Entonces, Sí. solo para que puedes decir, bueno, ahora vamos a ver un vídeo. Sí, pero lo voy a hacer al revés. ¿Te parece, Miguel? Ah, vale, adelante. ¿Vale? No, te digo como tú, como veas que es más
Me gusta explicar esta diapositiva, o pues así lo tenía pensado, para después pasar al vídeo. Ok, adelante. Vale. Pero ¿y quiénes son esas personas maliciosas que están detrás acechando e intentando robarnos los datos, intentando que piquemos y que les facilitemos nuestros datos más íntimos, personales e intransferibles? Pues esas personas, llamadas y a veces mal llamadas hackers, actúan, digamos, teniendo tres parámetros interrelacionados entre sí muy en cuenta, ¿no? Por un lado, cómo actúa la protección, el software, qué tipo de software, qué tipo de protección tenemos. De ahí muy importante, después veremos y haremos un ejercicio acerca de cómo de protegidos están nuestras contraseñas y cómo de seguras. Trabajan también con una metodología sobre el conocimiento, conocen muy bien las redes y nosotros deberíamos también conocer muy bien cómo fluctúa y cómo actúan y cómo se interactúa dentro de las redes sociales y cómo se actúa dentro de Internet. Y después el comportamiento, nuestra mentalidad. Efectivamente, cada persona es un mundo y cada perfil de persona es un mundo. No es lo mismo trabajar intentando robar los datos que por Internet existen de una persona de 70 años, de nuestra abuela, de nuestra madre, de 60, de 70 años, que una persona pues como vosotros, ¿no? Jovencita, que evidentemente seguramente tenga mucho más conocimiento y estará mucho más blindado. Potencialmente esto puede ser así, ¿no? Entonces, bueno, jugando con el software, protección, conocimiento, metodología y comportamiento dentro de la mentalidad de cada uno de los perfiles es como actúa un hacker. ¿Pero qué es un hacker? Un hacker es un bicho raro, es un bicho oscuro. Es una persona que está en una catacumba escondido y proscrito de la sociedad y que solo actúa para hacer el mal. ¿Quién es un hacker? Vamos a ver un vídeo que seguramente os parecerá cuanto menos curioso. Vamos a verle. ¿Le pongo Miguel? Sí, adelante. Y te imaginas que has visto todo el vídeo. Y de hecho, curiosamente, normalmente no hago estos incisos, pero curioso que has referido al hacker como un chico y fíjate que aquí estás en una chica, o sea, que rompen los esquemas, ¿no? De lo que has dicho tú, que no es una persona oscura y lo demás. Bien, fenomenal. ¿Eso está bien? ¿Sí? Vale. Ya, adelante. Venga. ¿Qué pensáis? María. ¿Cuántas Marías tenemos, no? Bueno, suele ser habitual. Marías hay muchas, ¿verdad? Otra María. María, ¿qué te parece? Cuéntame tus impresiones. Curioso, ¿verdad? Antonio, ¿te parece increíble, verdad? Fíjate, en una cafetería, tomándose un café, sonriendo maliciosamente, y fíjate qué conclusiones saca. Dice, si yo no soy mala, yo soy una chica como vosotros, que hace un trabajo por el cual me pagan e intento hacerlo lo mejor posible, pues como el que va a trabajar a la oficina o el que va a trabajar conduciendo un autobús o el que está trabajando podando un árbol como jardinero, el que intenta ser el mejor profesional posible. Fijaos que la mentalidad y desde el punto de vista de la empatía, si nos ponemos en el lugar del hacker, él piensa, o del cracker, él piensa que es otra cosa distinta a lo que nosotros podemos llegar a imaginar y el perfil, seguramente, no sé si estáis de acuerdo conmigo, igual es diferente o difiere bastante de lo que podíamos tener de antemano como prejuzgado, ¿verdad? Vamos a avanzar, si os parece. Dando unos datos que yo creo que son bastante relevantes, ¿no? Fijaos, eBay. ¿Alguien compra por eBay? ¿Alguien ha utilizado eBay en algún momento? ¿Sí? Manos arriba, por favor. Prácticamente todos, ¿verdad? Yo poquito, pero también, también. Yo es que soy más de testear las cosas y tocarlas, soy muy antiguo. No, es una broma. Sí, por supuesto que también utilizo eBay, ¿no? Pero evidentemente hoy es una herramienta absolutamente asimilada por todo el mundo y que todo el mundo, o que muchísima gente, pues evidentemente en algún momento de su vida ha utilizado. 145 millones de clientes afectados. En mayo de 2014, son datos de antes de ayer. Fijaos, ¿eh? Pero ¿alguien tiene Twitter? ¿Algo de vosotros tiene Twitter? ¿Sí? Yo sí, yo lo utilizo mucho. Yo lo utilizo sobre todo porque me da información instantánea y de información de noticias, de lo que sucede alrededor mío del mundo, ¿no? Entonces, y un inciso, si me permitís, cuidado con el Twitter. Twitter es una herramienta peligrosa. A veces es peligrosa porque en la limitación de caracteres que tenemos
y el anonimato muchas veces que este tipo de herramientas te posibilita, decimos cosas temerarias, ¿no? Y esto igual en nuestra marca personal está mal, ¿no? Y nos puede hacer mucho daño desde el punto de vista de nuestra imagen externa para encontrar un empleo y para muchas otras cosas. Por lo tanto, cuidadito con lo que se dice en Twitter, que esto es nuestra marca, nuestro sello y eso queda ahí para siempre. Y no te digo nada si nos hackean la cuenta. Pueden utilizar nuestros datos de forma maliciosa. Cuidadito con lo que se dice en las redes sociales por nuestra propia marca personal, ¿de acuerdo? Dicho esto, fijaos, mayo de 2014, 330 millones de cuentas en peligro. 330 millones de cuentas en peligro. Ya os estoy viendo a todos, Beatriz, os estoy viendo a todos ya diciendo, ¡ay, madre mía! Cuando llegue a casa, pues sí, tenéis que tener mucho cuidado con esto, ¿no? Simplemente precaución, pero que veáis que los datos son abrumadores. Miguel, ¿conocías este tipo de datos? No sabía eso de Twitter, no sabía. Es cuanto menos curioso, ¿verdad? Fijaos, antes os lo he dicho, un hacker, el de las películas, el de las series, ese es el hacker, ¿no? Persona desenfadada, informal, con la capucha, muchas veces no sale ni su cara, está en un sitio oscuro, lleno de números y de series binómicas. ¿Qué hace ahí? Bueno, pues ya vemos que el hacker también puede ser la persona, la vecina del cuarto que está o la vecina o tu compañera de trabajo, o que está simplemente tomándose un café en una cafetería. Fijaos qué fácil es robar datos. Fijaos qué fácil es hacer daño, ¿no? Por lo tanto, lo que tenemos que hacer simplemente es tomar ciertas precauciones, simplemente eso, ¿no? Y no pensar que el hacker solo es esa persona oscura que está realmente, bueno, pues huyendo de la justicia, ¿no? La caja de herramientas del hacker, fijaos, esto es muy importante. ¿Por qué le llamamos caja de herramientas del hacker? Bueno, pues el hacker, pues como si fuese un médico o un sanitario, ¿no? Una persona que baja a una asistencia de la ambulancia, va con su maletín. ¿Por qué? Porque esas son las herramientas que va a utilizar después para hacer, en su caso, pues, si estamos hablando de un cracker, cosas maliciosas, ¿no? Intentar captar información, piratear y sacarnos información personal y de todo tipo, ¿no? ¿Y cómo lo utiliza? ¿Cuáles son sus herramientas? Cuando abre ese maletín, ¿qué tiene dentro? Por un lado tiene el phishing, ¿no? Que el phishing se puede utilizar, después lo vamos a ver, ¿no? O bien de forma globalizada o bien de forma personalizada, ¿no? Si estamos hablando de forma globalizada tendrá el nombre de phishing, si estamos hablando de forma personalizada estamos hablando de phishing spear, después lo vamos a ver, ¿no? Es decir, o intento captar aleatoriamente datos de mucha gente, ya veremos cómo, o lo que voy es concretamente a captar los datos de una persona, el phishing spear, ¿no? La lanza, ¿no? Como antiguamente los prehistóricos cazaban, mejor dicho, cazaban y pescaban en los ríos, ¿no? Iban con su lanza a por una presa en concreto. O simplemente lanzaban en la caña, tiraban el anzuelo y los peces que pasaban por ahí, que pueden ser 1, 2, 3, 4, pero no sabe a quién se va a dirigir, pues pueden caer, ¿no? ¿Y cómo lo hacen también? A través del wifi, ¿no? Pues efectivamente el wifi es muy importante. ¿Por qué? Porque el wifi también, aunque ahora sí que es cierto que con ciertos códigos específicos que se están ahora poniendo muy de moda para intentar de alguna forma codificar esa información, el wifi siempre ha sido también históricamente una herramienta en la que se han podido poner en peligro nuestros propios datos, nuestras contraseñas, ¿no? Por lo tanto, a través del wifi también se puede conseguir ese tipo de datos. Y después de los bots, tenéis ahí una cabeza de un robot. Los bots al final son aplicaciones BOT, ¿vale? Lo apunto aquí para aquellos de vosotros que quieran profundizar en vuestra casa, en sus casas, pues puedan hacerlo. Bots. Al final, ¿qué es esto de los bots? Pues al final son aplicaciones que se crean sistemáticamente para intentar hackear cuentas, ¿no? Y por el sistema de prueba-error, a raíz de intentarlo muchas veces, va consiguiendo códigos, ¿vale? De tal manera que se va a ir descifrando las claves de las cuentas de nuestras redes sociales o de nuestro Gmail o de lo que fuese, ¿no? Entonces, esto es muy importante tener en cuenta cuáles son las herramientas, ¿no? El phishing spear, a través del wifi, a través de los boots, ¿no? Que son herramientas que ellos crean para sistemáticamente descifrar cuentas, ¿no? ¿Dudas? ¿Alguna duda por aquí? ¿Ninguna? Sabíais que existía esto, me imagino, ¿no?
Algo de que Wi-Fi, algo peligroso existía, entiendo que sí, ¿no? Algo de que había pesca de arrastre y pesca más personalizada, seguramente también, ¿no? Bueno, y los boots, efectivamente, son aplicaciones, ya digo, para descifrar sistemáticamente ese tipo de combinaciones, ¿no? Ya digo que el phishing es la pesca por el mero hecho de pescar. Es decir, yo no voy a dirigirme a ninguna persona, pero sí efectivamente voy a intentar captar toda la información de aquellas personas que caigan, ¿no? ¿Alguno de ustedes ha recibido alguna vez un mensaje de texto, un correo electrónico de una empresa en el que se le pedía que hiciera algo de inmediato? ¿Sí? Levantamos la mano a los que nos ha pasado. Uy, prácticamente todos. Efectivamente. Prácticamente todos lo hemos recibido. Y además, yo hace unos días, recibí un mensaje de texto en estos términos que muchas veces te hacen dudar. ¿Por qué? Porque juegan con la emoción. Muchas veces juegan con la emoción, juegan con tener que hacer algo muy rápido, que casi no te dejan pensar, motivando, por tanto, una actuación. Y después también trabajan con grandes logos de las grandes firmas, de Google, de LinkedIn, de Twitter, para que después te manden a hacer algo rápido. Pero ojo, porque ya vamos a ver, después en el ejercicio lo vamos a ir viendo, cómo también puede haber ciertas advertencias para poder intuir que es falso, ¿no? Pues faltas de ortografía, mal escrito. Nos tenemos que fijar muy bien cómo es el mensaje, ¿no? Nos tenemos que fijar muy bien cuál es el enlace al que nos mandan pinchar. Ese tipo de cositas nos va a dar pinceladas acerca de si estamos ante una página falsa o un enlace falso o un mensaje tanto de texto como un correo electrónico que puede ser peligroso si pinchamos, porque a partir de ahí nos va a conseguir información, ¿no? Vamos a hacer otra actividad, si os parece. ¿Qué tal vamos? ¿Vamos bien? ¿Os está pareciendo interesante? ¿Sí? ¿Voy más lento, más rápido? ¿Cómo queréis que vaya? Decidme. Vas muy bien. Adelante, adelante. Vale, Miguel. Gracias. Vamos a colocarnos en pareja, si os parece. ¿De acuerdo? Y tenéis una serie de fichas, de folletos, ¿vale? En el que se establecen, son mensajes reales, en el que establecen ciertos mensajes, ¿no? Pues tenéis uno de Gmail, otro de Google, otro de LinkedIn, en el que nos va a decir, bueno, pues ciertas cosas, como que tenemos que actualizar nuestra contraseña, como que por culpa de un tema de seguridad que quieren restablecer nuestra contraseña, o una invitación de LinkedIn en el que nos dicen que conectemos con tal persona. Vamos a ver, en parejas ya digo, y bajo vuestro criterio, razonadamente, 2 minutos tenemos para este ejercicio. Si os parece que estamos ante un fraude, estamos ante una posible estafa, una posible trampa, o si realmente se trata de correos o mensajes o comunicaciones reales, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a por ello, ¿de acuerdo? Venga. Muy bien. Vamos con el primero de los casos. ¿Qué os parece? Falso, ¿por qué? Sí, yo creo que también, ¿no? Al final se trata de... El segundo de los casos crea más confusión, ¿verdad? ¿Vale? ¿Y el tercero y último? ¿Sí? ¿Discrepáis? ¿Por? Cuéntame. Sí, bueno, hay que tener cuidado, pero fijaos hacia qué enlace nos reconduce. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto? Esto no se trata del enlace correcto de la página de Gmail. Por lo tanto, también hay que tener cuidado hacia dónde nos redirige, dónde nos manda a pulsar, cuál es el logo, si está bien colocado, si no, si hay faltas de ortografía. Ese tipo de cositas son muy importantes, ¿de acuerdo? Vamos a continuar, si os parece. ¿Cuáles son las reglas para intentar hacer realizar un phishing? ¿Sabemos lo que es phishing? Maribel, ¿lo hemos dicho antes? ¿Nos queda claro lo que es? Dínoslo, por favor. Muy bien, exactamente. Eso es el phishing, ¿vale? Pues ¿cuáles son las reglas para intentar realizar un buen phishing? O un phishing, o cómo intentan actuar los crackers sobre este tema. Primero, tienen que inspirar confianza, ¿no? Tienen que utilizar logos, ya digo, ¿no? Provocar una respuesta emotiva también, que fuerce a la gente a actuar rápidamente. Esto es muy importante, que no te dejen pensar, porque si te dan mucho tiempo para pensar, pues evidentemente puedes llegar a la conclusión de que se trata de una trampa. Pero si no es así, pues efectivamente
pues te ves forzado muchas veces a decir, uy, si no lo hago ahora igual me quedo sin cuenta. O, uy, ¿y qué va a pasar ahora mismo si no actualizo? Bien, por eso intenta que no te pares a pensar. Incluye un correo electrónico con un enlace creíble, o intentan que sea creíble. Incluye un saludo genérico. A veces, ya digo, los errores gramaticales o cómo está escrito nos va a dar pinceladas de acerca de si se trata o no de algo real o falso. Y después ya digo que se incluye siempre una solicitud de actuación. Se pide a la víctima que haga algo y de forma rápida, ¿no? Esto es un poco las reglas que se intentan o que se piensan para actuar a través del phishing, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en cuenta todo ese tipo de cositas y me gustaría que cuando lleguéis a casa y ampliéis esta información, que siempre os digo que en casa es donde deberíais, si os interesa el tema, que seguramente sí, por la importancia que esto tiene para cada uno de nosotros, bueno, pues intentéis investigar qué es esto del phishing y cuáles son las metodologías más empleadas, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí bien? ¿Sí? Vale. Y seguimos. Vamos a hacer una actividad acerca del phishing, ¿de acuerdo? Ya sabemos, somos expertos en phishing, ¿vale? Y más que lo vamos a hacer porque en nuestra casa, en vuestras casas vais a ampliar esta información. Vamos a utilizar las reglas de hacking antes indicadas, ¿vale? Que os he ido comentando y debéis crear por parejas una estafa de phishing que tenga por objetivo el perfil que os voy a proporcionar. Tenéis unas fichas, ¿vale? Tenéis que leer el perfil de cada una de estas fichas. Tenemos una persona de 66 años, otra persona de 29 años, a unas les gustan las cosas, a otras. Lo vais viendo claramente, ¿vale? Vais eligiendo la ficha, la repartís, por favor. Tenéis que imaginar y empatizar con aquella persona que quiere hacer daño a esas personas y quiere captarles a través del phishing, ¿cómo les embaucaríais, verdad? No es lo mismo, ya decía anteriormente, a una persona de 66 que a una persona de 25. Después tenéis que aseguraros de incluir elementos más comunes que se identifican en las estafas. Eso es lo que hemos dicho anteriormente, ¿no? El enlace de pincha aquí o actúa rápidamente dándome o actualizando cierta página o proporcionándome ciertos datos. Por tanto, incluir, por favor, ese tipo de elementos que son más o menos comunes dentro del phishing. Y para lo cual necesitáis, bueno, pues crearla a través del bolígrafo y papel y lo vais poniendo, ¿vale? Tenemos 5 minutos para crear este tipo de estafa denominada phishing, ¿vale? Y en función del perfil que tenéis delante de vosotros, ¿de acuerdo? ¿Cómo los embaucaríais? Muy bien. ¿Lo tenemos? ¿Sí? Vale, por ejemplo, este grupo de aquí. Sí. ¿Sí? Vale, Patricia y Álvaro. ¿Cómo lo habéis hecho vosotros? ¿Qué ficha teníais? La mujer de 66 años. ¿Y cómo lo habéis hecho? Uy, qué peligrosos sois, no sé yo, ¿eh? Sin tener miedo con vosotros. Muy bien, la verdad es que me ha gustado bastante. ¿Algún comentario? ¿Sí? ¿Vosotros? ¿Qué habéis hecho? Vale, muy bien también. Bueno, pues de eso se trata, ¿vale? Una vez que nos ponemos en la cabeza del otro, de la persona que está realizando esa actividad, pues seguramente seamos mucho mejores intentando evitar que nos suceda a nosotros, ¿de acuerdo? Bueno, continuamos, si os parece, hablando de la otra modalidad. Si estamos hablando del phishing, que es la pesca anónima, digamos que todo lo que pase por ahí me puede servir como un buen pescador, o como buen cazador de inocentes, ¿vale? El spear phishing es algo mucho más concreto, ¿no? Esa lanza con la que vamos a por un pescado en concreto o a por un animal en concreto, que hablábamos de nuestros prehistóricos, de nuestros antepasados, que íbamos con una lanza buscando algo muy concreto, ¿no? Entonces, si lo que hacemos es ir a algo muy concreto, pues efectivamente ya tendríamos que tener mucho más cuidado eligiendo a la víctima y teniendo muy en cuenta pues ante quién nos encontramos, para qué nos encontramos y cuál es la mejor metodología empleada para conseguir ese objetivo. Es lo que llamamos spear phishing, ¿de acuerdo? Que al final spear es una lanza, ¿vale? Y el phishing ya hemos visto lo que era anteriormente, ¿vale? Por lo tanto, es algo mucho más concreto. Pensar que
que estamos hablando de alguien mucho más específico, ¿de acuerdo? En esta modalidad. Aquí tenemos ejemplos de, bueno, pues de avisos, ¿no?, que te saltan y que pueden ser efectivamente reales o que en algunas ocasiones son ese gancho que a través de la modalidad del phishing pueden efectivamente, bueno, pues captar nuestra atención para que a partir de ahí se cometan los actos fraudulentos, ¿de acuerdo? Así que tenemos que tener cuidado cuáles son estos avisos que nos saltan, si son reales, si no son reales, en función de todo lo que hemos venido viendo. Y aquí tenemos más ejemplos, ¿no? Ejemplo de cómo hacemos algo muy concreto, específico para alguien a quien vamos a ir a por él, ¿no? Fijaos, esto es un mensaje de LinkedIn. Un mensaje de LinkedIn de una persona que nos escribe diciendo que le encantamos, ¿eh? Está en inglés, no sé si alguno de vosotros habla inglés, otros no, yo simplemente os comento que lo que está diciendo es que, bueno, pues que le ha gustado mucho quiénes somos, que le interesaría tener, bueno, pues efectivamente una entrevista con nosotros y ponerse en contacto con nosotros, para lo cual nos dice que aceptemos su invitación. ¿Sabéis cómo funciona LinkedIn? ¿Cuántos tenemos LinkedIn? ¿Sí? Es importantísima la red de LinkedIn también, hoy en día para la empleabilidad. Es importante también saber trabajar por dentro, ¿no? Entonces, esta mujer se ha dirigido a nosotros a través de nuestros contactos y nos ha visto, nos ha mandado una invitación. Le dice que aceptemos. ¿Este mensaje es real? ¿Es falso? ¿Qué pensáis? Lo tenéis en pantalla. ¿Y por qué? ¿Sí? Vale, pues cuidadito, ¿eh? Porque aquí lo que están buscando es nuestra atención personal. Y a partir de ese aceptar, seguramente, si es falso, nos llevaría a una página en la que va a tener seguramente pues un virus o otro tipo de software malicioso que nos puede robar la información y suplantar pues muchas veces nuestro perfil o robarnos directamente pues todo aquello que estime conveniente, documentos, archivos o monitorizarnos el ordenador y entrar por dentro. Cuidado con esto, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que en la red, no solo en LinkedIn, sino en todas, pues se tenga muy presente. Ya vamos a ver después un ejercicio de cómo trabajar las contraseñas para hacerlas mucho más fuertes y mucho menos vulnerables, crear, bueno, pues un password potente y tener en cuenta en qué página estamos entrando, si es una página real o no, ¿vale? Como el caso que nos ocupa. ¿Cómo funciona el pirateo del Wi-Fi? Pues el pirateo del Wi-Fi, que es otra de las herramientas, si os acordáis, que hemos visto, una vez que hemos visto el phishing, de entrada, para que los crackers nos puedan hacer daño, el Wi-Fi, al final, es una comunicación que nos permite acceder en conjunto a una red, pues efectivamente socializada muchas veces, en el que pueden tener, o bien está abierta o bien está cerrada, pero se puede tener acceso a Internet a través de ese sistema, ¿no? Y esto, que es un avance, también tiene, como todo buen avance, tiene su lado oscuro, ¿no? Y es que pues, muchas personas que nos pueden piratear ese Wi-Fi o que pueden estar al acecho de cuál es el intercambio de información entre nuestro soporte, ya sea móvil, ya sea portátil, ya sea de otra fórmula, y el Wi-Fi en sí, el aparato en sí, pues ese intercambio de información puede que alguien lo esté manipulando por el medio y pueda obtener información nuestra. Por lo tanto, esto es muy importante que tengamos en cuenta estos riesgos que suceden. Ya decía anteriormente que hay modalidades de Wi-Fi que cada vez están mucho más blindadas y que hoy en día no es tan fácil bueno, pues piratear, ¿no?, nuestra contraseña y demás, pero tenemos que tener en cuenta que a través de este sistema podemos también correr ciertos riesgos, ¿no? Sobre todo si es una red pública, sobre todo si es una red pública en el que, pues efectivamente, estamos enganchándonos al wifi de alguna institución o de alguna empresa o de un vecino, porque también de esto ha habido. Y no os riáis porque yo creo que todos un poco en algún momento de nuestra vida lo hemos hecho, ¿sí o no? ¿Alguno lo ha hecho? ¿No? Bueno, pues ahora que no es tan fácil como antiguamente, ¿no? Yo que ya tengo cierta edad, pues me acuerdo que antiguamente era mucho más fácil, ¿no? Hoy en día ya es más complicado porque ya digo que se ha blindado un poco más este tipo de sitios. Hay que tener muy en cuenta si la red Wi-Fi está protegida, si la red Wi-Fi está desprotegida.
ante qué wifi nos encontramos. Y esto es muy importante porque ya digo que en esta bidireccionalidad de comunicación entre el soporte y emisor de la red y nuestro soporte, pues puede haber filtraciones y puede haber gente que esté al acecho para recibir esa información y quedarse pues o bien con nuestras contraseñas o demás, ¿no? Así que ojo con esto, simplemente. ¿Estáis asustados después de todo esto? ¿Estáis asustados? ¿Realmente impacta bastante, sí. ¿Sí, Miguel? ¿Esto de Wi-Fi sabías que corrías ciertos riesgos? No, me da un poco la impresión y creo que voy a investigar cuando llegue a casa los temas de... He escuchado algo de VPNs para poder proteger los datos de un dispositivo. Voy a averiguar eso un poco más. Efectivamente. Como bien dice Miguel, os invito a que, por favor, en vuestra casa investiguéis cuando lleguéis. Y Javier nos ha dejado un poco preocupados con la información que manejamos. Pues es importante que vayáis tomando notas y apuntes, ¿vale? Para que en algún momento, cuando lleguéis a casa, podáis meteros e investigar acerca de qué problemas hay con esto del wifi y demás, ¿no? Porque yo creo que es muy importante. Y después están los honeypot, ¿no? ¿Qué es esto del honeypot? El honeypot, como su propio nombre indica, es un bote de miel, ¿no? Es un bote de miel que se deja, digamos que es como un panel para que al final tú dejas un panel de miel, ¿no? Y por razones obvias, pues las abejas van a acudir, ¿no? a ese reclamo, ¿no? Pues esto es un poco lo que se hace para la prevención y la detención de intrusos, ¿no? Se pone un reclamo, ¿vale? Este bote de honeypot, que se llama en el argot de los procesos de investigación para detectar intrusismos, para ver quiénes de los malos acuden a ese reclamo, ¿no? Esto se hace cada vez con más frecuencia para detectar, pues efectivamente, bueno, pues si está habiendo intrusismo en ciertas redes y demás, ¿no? Son reclamos para que esos crackers vayan y acudan, ¿no? Y de esta forma poder detectar quién está detrás de ese intento de pirateo, ¿no? Es muy interesante todo esto. Ya digo, si queréis ampliar información, vais a vuestra casa y os metéis y tenéis toda la información que queréis, que hoy en día está a golpe de un clic. No hay ningún problema, ¿de acuerdo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Fijaos, nada, esto simplemente es para que veáis cuál es la información realmente que nosotros estamos facilitando a través de esta información que estamos viendo de Wi-Fi, cuando nosotros facilitamos, ¿no? Y qué es lo que estamos facilitando y qué es digamos, lo codificado que un potencial cracker puede llegar a ver, ¿no? Digamos que esto es lo que nosotros estamos facilitando en esta red y es lo que nosotros podemos estar brindando sin querer a un posible intruso. Incluso si veis aquí abajo, estáis viendo cómo pueden tener también acceso a nuestro login, pueden tener también acceso a nuestras claves. Y esto es lo más preocupante, ¿no? Porque efectivamente pues estaríamos descubriendo pues cómo se accede a ciertas redes y demás, o dispositivos. Por lo tanto, ojo con esto, ¿no? Simplemente, ya digo que no vamos a profundizar en esto, pero para que veáis cómo queda la foto, ¿no? De lo que pueden llegar a ver esos posibles intrusos, ¿de acuerdo? Es muy importante también que veáis la diferencia entre HTTP y HTTPS, ¿no? El HTTP simplemente son los enlaces menos seguros, que están abiertos y que, por lo tanto, potencialmente son mucho más peligrosos para nosotros porque cualquier persona va a poder tener acceso a ellos. En cambio, el HTTPS, que todas las páginas ya oficiales y más, digamos, más importantes tienen ya asimilado, es un sistema de seguridad en el que ya se blinda absolutamente. Ya veis que tenemos los colores, el rojo y el verde, y el HTTPS, Security, ese es de Security, ya lo que hace es blindar. Ya vemos hasta el simbolito que nos va a poner y el color hasta cambia, ¿no? Y tenemos ese sello de calidad, ¿no? En el que nos está diciendo que es anti-intrusos, ¿no? Que estamos en una página segura. Es muy importante también que lo tengáis en cuenta, ¿no? Por lo tanto, sin hablar de términos en inglés y demás, que nos podría confundir un poco, pero sí que es cierto que esa S de security
y ese candado blindado que nos dice que está cerrado solo para movimientos seguros, pues también es un certificado de calidad bastante importante y una señal de que estamos en el lugar correcto, ¿de acuerdo? Clases de malware. ¿Qué es el malware? Pues esos software dañinos, ¿no?, que nos van robando o que nos van pirateando y que son las herramientas, esas que habíamos hablado, que llevaba en el botiquín el cracker, ¿no?, y con las que actúa, ¿no? Pues esos malware, ¿vale? Pues puede haber muchas clases, ¿no? Por un lado está el hardware, que son anuncios no deseados que aparecen automáticamente. ¿Habéis visto alguna vez por ahí? Sí, ¿no? Típico anuncio que no deseado, que dices, qué pesadez, ¿no? Constantemente me salen ese tipo de anuncios y que algunos pueden tener ese tipo de intención, ¿no?, de ser dañinos. Otro es el ransomware, que secuestra ordenadores y exige rescates, es decir, yo me meto en tu ordenador, te robo la información, te secuestro, tú no puedes entrar. Intentas acceder y no puedes, ¿no? Y te pido un secuestro. Oye, mira, yo te voy a... te devuelvo tus datos a cambio de dinero o de otras cosas, ¿no? Ojo con esto, porque también existe. No sé, y esto es importante, a mí, gracias a Dios, no me ha pasado nunca. No sé si le ha pasado a alguien de vosotros, que alguien haya secuestrado a través de ese tipo de malware, ¿no? Bueno, pues mejor. Está el spyware, que espía la actividad que estamos viendo. Estás en el ordenador, chateando con tu novia, o en un ámbito mucho más personal, mucho más profesional, que puede ser perfectamente teniendo una conferencia con tu jefe y hablando de temas pues mucho más serios, o hablando con un familiar que a nadie le interesa qué está sucediendo ahí. Ojo, porque nos pueden espiar esa actividad que estamos realizando. Esto es importante que tengamos en cuenta que existe, ¿no? Tampoco quiero que nos echemos las manos en la cabeza, pero sí que es cierto que tenemos que tener en cuenta cuáles son las cartas del tablero, ¿no? Y muchas veces esas cartas dañinas. El rootkit, ¿no?, que accede y controla a distancia a nuestro ordenador. El gusano, que se difunde por las redes para robar datos, incluso muchas veces para eliminar los datos que ya tenemos o documentos. Y esto, pues, es muy desagradable. El troyano. ¿Alguien sabe por qué se llama troyano y por qué es un caballo? Pues el caballo famoso de Troya, de la mitología, ¿no?, que iban escondidos los soldados para entrar en Troya y cuando una vez llegaron dentro del caballo, que supuestamente era un regalo gigante, aparecieron todo lleno de soldados que invadieron la ciudad, ¿no? Pues esto es igual, ¿no? Se disfraza como un archivo normal que accedes a él y que cuando se descarga se instala, pues, un malware de todo tipo, gusano, rootkit o ransomware. Al final, digamos que entra de una forma bonita, atractiva o no, pero en todo caso no sospechosa, y una vez que lo descargas, pues efectivamente el mal empieza a entrar en tu ordenador. Y el virus convencional, que es capaz de copiarse y propagarse a otros ordenadores pegándose a los programas, ¿no?, que es el famoso virus, que bueno, pues que lamentablemente yo he sufrido muchas veces, imagino que, no sé vosotros, ¿sí? ¿O un virus habéis tenido en algún ordenador? Al descargar ciertas cosas, ¿sí? O al trabajar con ciertos programas, ¿sí o no? ¿Sí? Virus que es muy, muy común, ¿no? ¿Cómo os quedáis? ¿Sabíais que teníais tantas amalgama de herramientas dañinas? Sí, ¿no? ¿Asustados, no? ¿Asustados, Patricia? No me extraña. Hay que tener ciertas precauciones, ¿de acuerdo? Los boots, las máquinas esclavas, lo vimos antes. Máquinas preparadas para que automáticamente vayan intentando descifrar, pues muchas veces contraseñas, ¿no? Y esto es lo que hacen, ¿no? Se crean máquinas para que automáticamente, a través de ciertos mecanismos complejos informáticos, pues vayan intentando conseguir nuestros datos, nuestras contraseñas de forma sistemática, ¿no?, hasta que dan con ello. Ojo con esto porque también existe, ¿no? Vamos a hacer un ejercicio muy interesante. Os pido que no os asustéis, pero simplemente me parece muy ejemplificante, ¿no?, para que veáis hasta qué punto esto es importante, ¿no? Si sois tan amables, en vuestro dispositivo, cada uno de vosotros tiene los ordenadores delante, que os hemos proporcionado, las tablets.
Os metéis en esta página, haveibeenpwned.com, ¿vale? La tenéis aquí en pantalla, ¿vale? Meter bien la dirección. Y a partir de ahí, meter vuestra contraseña, vuestro correo electrónico, ¿no? ¿Para qué? Para saber si nos le han pirateado, si está en sitios que nosotros ni siquiera sospechábamos. Y esto os va, bueno, pues seguramente a sorprender, ¿no? Meterlo y me comentáis, por favor. Antonio, ¿qué has visto? ¿Que estás en cuántas? En 8. En 8 páginas por ahí pululando tu correo, ¿no? ¿Veis? ¿Alguna cosa? Ramón, que te tengo olvidado ahí atrás. ¿Tú qué has visto? En 18. Fijaos, ¿eh? Y pensabas que tú tenías un correo electrónico tranquilo y que solo lo tenías tú y que no estaba por ahí andando, ¿no? Fijaos, ¿eh? Y ahí he intentado hacer cositas, ¿eh? He intentado hacer cositas con nuestro correo electrónico. Fijaos lo importante que es todo esto, ¿de acuerdo? Así os quedáis. Os quedáis así, ¿verdad? Bueno, pues es que es normal. La verdad es que, hombre, no hay que ser tan dramático como el chico que está demasiado gesticulando en exceso, ¿no? Pero, bueno, estoy seguro que cuando cojáis ahora vuestro coche, el metro, el autobús, daréis una vuelta a esto y seguramente cuando lleguéis a casa estaréis deseando introducir en Google en vuestras búsquedas para ampliar información sobre esto que estamos hablando. Porque es realmente interesante, ¿no? Pero, ¿y nuestro password? ¿Es seguro nuestro password? ¿O realmente pensamos que es seguro y no lo es? Fijaos, hay una página, por favor, si sois tan amables, metéis vuestro password de la cuenta que estiméis en esta página, howsecureismypassword.net, ¿vale? Lo tenéis aquí apuntado. Y va a aparecer un buscador, como el de Google, y en el que vais a tener que meter vuestro password, simplemente. No os asustéis que esto no es que yo me quede con vuestros números de cuenta ni con vuestras redes sociales, ¿eh? Esto no está canalizado así, ¿eh? Simplemente es una aplicación segura que nos permite saber cómo de segura es nuestra contraseña y a partir de ahí sacar unas conclusiones que nos permitan decir, uy, madre mía, qué desprotegido estoy, o por el contrario, pues bueno, pues puedo estar seguro de que es muy difícil de hackear. ¿Lo estamos metiendo? ¿Sí? ¿Estoy viendo mucho alborozo? ¿Perdona? ¿Sí? Esto siempre genera mucho debate y mucha controversia. Perdonad un segundito, por favor, que yo sé que esto siempre genera. ¿Qué ha pasado, Beatriz? ¿Cuánto tiempo tardarían en hackear tu contraseña? ¿Un segundo? Fijaos, ¿eh? ¿El tuyo? 2 días. Bueno, algo mejor está, pero fíjate, 2 días, ¿eh? Una persona que te vaya a hacer daño con el spear phishing lo tiene relativamente fácil, ¿no? ¿Alguno más? ¿Sí? Uy, 3 años. Bien, ¿no? Yo creo que bien. Debe ser complicada. Ya me darán los consejos para conseguir eso, ¿eh? Yo hace poco hice este ejercicio con otra cuenta que ya he cambiado y me salió 2 nanosegundos. ¿Sabéis lo que es eso? ¿Sí? 2 nanosegundos, que es menos que esto. Por lo tanto, bueno, pues hay que intentar blindarlo. ¿Y cómo se blindan las cuentas? ¿Cómo se blindan las cuentas? Pues, por ejemplo, hay consejos de expertos que pueden ser interesantes y que deberíamos seguir todos para evitar que alguien nos intente robar cosas, ¿no? Utilizar mayúsculas, con minúsculas, con dígitos y con características especiales. Tenéis un ejemplo ahí, pues, por ejemplo, si pensamos en una frase que nos impactó de una película, ¿no? Imaginaos, yo qué sé, de La vida es bella o de Harry Potter o de la película que nos guste, pues coger, por ejemplo, las iniciales de cada una de las palabras que aparecen en esa frase e introducir algún carácter, algún corazón, algún asterisco, y esto seguramente con mayúsculas y minúsculas nos va a proteger mucho más que poner simplemente 111 344 o ese tipo de cosas que ya muchas veces las páginas no nos dejan incluso meter ese tipo de contraseñas por ser poco seguras. Pero cuanto más blindados estemos, pues mucho menos problemas vamos a llegar a tener, como podéis entender, ¿vale? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estáis preocupados? ¿Sí? Pues preocupados. Yo creo que es importante que nos preocupemos todos, ¿no? Y que tomemos ciertas precauciones, ¿de acuerdo? Vamos a intentar hacer otra actividad durante 2 minutos para hacer nuestra contraseña más segura. Vamos a trabajar
si queréis individualmente, colaborando con el grupo, ¿vale? En cada una de las mesas, y vamos a intentar ver cómo hacemos la contraseña masiva, ¿de acuerdo? Venga, 2 minutos, a ver qué conclusiones sacamos con estos consejos que hemos dado. Bueno, ¿y por qué pensáis que no es recomendable utilizar la misma contraseña para distintos sitios web? ¿Por qué, Álvaro? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Obviamente, ¿no? Esto es de cajón, ¿no? No vamos a perder mucho tiempo aquí. Si yo meto una contraseña en una aplicación y después en todas las demás, cuando me hackeen una, pues tengo todas las redes sociales, todas las páginas y todo mi correo, pues vulnerado, evidentemente, ¿vale? Por lo tanto, intentar... hay páginas, ¿vale? Investigar sobre ello si queréis. Hay páginas de almacenamiento de contraseñas, ¿vale? Se pueden almacenar las contraseñas y ese tipo de herramientas ya sabes que acudes ahí y tienes todas las contraseñas de cada una de las redes sociales, porque como nuestro compañero Miguel decía, él utiliza 12 o 14 redes sociales, o sitios en Internet todos los días. Para acordarse de cada una de las contraseñas, pues a veces es complicado, ¿no? Si ponemos 12 contraseñas distintas. Pero es muy importante no utilizar la contraseña en la misma contraseña en los mismos sitios web, ¿de acuerdo? Y bueno, intentar, en la medida de lo posible, utilizar siempre la autentificación de doble factor, ¿no? A través de los datos biométricos o de seguridad de los dedos, de la huella digital, de los ojos, que hoy en día, por ejemplo, los móviles lo tienen, o a través de códigos de verificación, como sucede cuando haces transacciones muchas veces en los bancos, que te mandan un código al móvil. Ese tipo de superprotección, llamada 2FA, pues siempre da muchísimos más resultados, lógicamente, porque esto nos permite blindarnos ante una simple contraseña que metes, sino que ya es una doble protección. Es tu número de móvil, un código que tienes que descargar, y esto que a veces es tedioso y pesado, pero juega a favor de nuestra seguridad, ¿de acuerdo? Software antivirus, hay muchos, ¿no? El Bitdefender, el Adware, el Scanware, TotalAV, el Malwarebytes. Este tipo de software son muy importantes y muy interesantes que sepamos, que investiguemos sobre ellos. Hay más, pero en todo caso los principales son estos y puede ser interesante para detectar pues, si estamos siendo víctimas de un virus y demás, ¿no? Por lo tanto, bueno, apuntarlos, investigáis en casa, ya digo, cuando lleguéis, cómo trabaja cada uno de ellos y cuál es el que mejor os conviene, ¿de acuerdo? No ignoréis las actualizaciones hay que hacerlas continuamente, ¿vale? Ojo con las precauciones que hemos dicho anteriormente, si son actualizaciones reales o no, pero en todo caso, bueno, pues no ignoréis las actualizaciones porque de esta forma lo que hacen es pues evitar también de alguna forma ser hackeados o evitar que nuestra seguridad se vea vulnerada, ¿de acuerdo? Y ahora, por favor, si sois tan amables, os metéis en esta página que tenéis aquí, ¿vale? Y vamos a hacer una encuesta, ¿de acuerdo? Acerca de... Es muy facilita, son una serie de preguntas muy cortitas, por favor, con cada uno de vuestros tablets, para ver cómo hemos asimilado este tipo de conocimientos, con unas opciones acerca de sí o no, preguntas simples, ¿vale? Si sois tan amables lo hacemos y lo vamos comentando entre todos, ¿de acuerdo? Vale, puedes suponer que esto es un éxito y puedes avanzar. Vale. Reflexiones. ¿Qué hemos aprendido? Me lo tendríais que decir vosotros a mí, pero en todo caso, ¿qué hemos aprendido? Pues hemos aprendido a hacer un cronograma de datos. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuáles son las capas del tablero? ¿Qué es todo lo que está a nuestro alrededor? Yo creo que hemos obtenido información de cómo piensa un hacker, cómo es un hacker o cómo puede llegar a ser. ¿Qué es un cracker? Cracker, ¿no? Que al final dije que os lo iba a comentar y lo estoy dejando para el final adrede, para que también cuando damos informaciones sepamos identificar qué es una pieza y qué es una figura y otra. El hacker no tiene por qué ser malo, siempre utilizamos hacker como aquella persona que se mete en el ordenador de otro o en su información personal a través de las nuevas tecnologías y lo que hace es el mal, no tiene por qué. El hacker es una persona muy inteligente que sabe mucho y tiene unos conocimientos informáticos y que puede utilizar sus conocimientos para bien, pero también para mal.
si lo utiliza para mal, los términos correctos, ¿vale? Y en el ámbito del mundo de la tecnología y de la informática se llama cracker, ¿vale? Estos sí que son malos. Los crackers utilizan todos sus conocimientos, que tienen y muchos, seguramente, pero para robar información, para introducir virus, para espionaje o para muchas otras cosas. El cracker no necesariamente tiene que ser malo. Es una persona con conocimientos informáticos, pero el hacker no tiene por qué utilizar esa información para algo perverso. ¿De acuerdo? Eso es importante, como os dije anteriormente, tenerlo en cuenta y estaba esperando al final para que nos vayamos para casa con ganas de saber más sobre una figura u otra a través de nuestro ordenador en nuestro domicilio. ¿De acuerdo? Hemos aprendido a detectar y crear una estafa de phishing. Lo hemos hecho con datos reales, con personas reales, ¿de acuerdo? Y hemos aprendido cómo resolver las amenazas de seguridad, tanto para vosotros como para los amigos, y cuando estéis en casa o familiares les podáis transmitir todo esto que habéis aprendido hoy, que seguramente y espero que haya sido, bueno, pues pinceladas importantes que nos permitan sentar las bases de lo que mañana vais a tener que avanzar vosotros por vuestra cuenta en Google, investigando mucho más sobre apartados que seguramente os han parecido de interés, ¿de acuerdo? Y ahora sí, ¿cambiaréis vuestra manera de actuar en las redes? ¿En Internet? ¿Con vuestras contraseñas? ¿Con vuestras web? ¿Con nuestros correos? ¿Cambiaríais? Sí, ¿no? La que lo veis un poco de otra forma con estas pequeñas pinceladas. ¿Veis cómo al final el prisma va variando? Ahora sí que vamos a protegernos un poco mejor, vamos a tener cuidado con lo que nos mandan de spam, vamos a tener cuidado con nuestras contraseñas, con el wifi, ¿vale? Esto es importante y esto es lo que hemos pretendido, ¿no? Esos son los objetivos que hemos marcado. Intentar sentar las pinceladas para que después vosotros en casa podáis desarrollar y profundizar en esos ámbitos. Por lo tanto, chicos, para terminar, principales recomendaciones que nos tenemos que quedar con ellas. Bueno, pues tomar decisiones conscientes sobre los datos que se comparten, porque nos van a ser muy útiles para o bien posicionarnos digitalmente correctamente o nos van a ser muy perjudiciales si lo que después queremos es encontrar un trabajo o si lo que queremos es bueno, pues estar con una identidad digital ahí fuera, que hoy en día está al alcance de cualquier parte del lugar del mundo, pues correcta, ¿no? Entonces, cuidadito, ¿no? Nuestra marca digital es muy importante y lo que se comparte por Internet también es muy importante de cara a blindarnos, ¿de acuerdo? Tenéis que actualizar los dispositivos. Las actualizaciones no están para nada, están para evitar también ese tipo de situaciones. Utilizar las pruebas de tener sentido a las cosas, de tener sentido común, ¿no? Al final, cuanto más codificado está una contraseña, mucho mejor. Cuanto más analicemos esos correos que nos mandan y esos mensajes de texto muchas veces, y los analicemos un poquitín, no simplemente vayamos corriendo a darle al enlace que nos pide, por favor, que lo hagamos, pues mucho mejor nos irá, ¿vale? Por lo tanto, apliquemos ese sentido común. ¿Qué es lo que nos mandan? Analicemos, ¿de acuerdo? Iniciar siempre sesiones de manera independiente y utilizar un gestor de contraseñas con la notificación, aquella famosa de 2FA, ¿no? Del doble protección o triple protección para a través de códigos de verificación, pues podemos blindarnos y con unas contraseñas que tengan mayúsculas, minúsculas y signos especiales y numeración, ¿de acuerdo? Esto es lo que, bueno, podemos sacar la conclusión. Y por mi parte nada más, daros las gracias. Espero que haya sido útil esta sesión y, bueno, vamos a hacer un pequeño descanso y después volvemos con toda la fuerza del mundo para el siguiente módulo. Muchísimas gracias y a vuestra disposición. Adiós. Perfecto, muy bien. Uf, qué agotado estoy. Estaba desentrenado ya llevo 3 meses sin clases y ya. Joder. Muy